el gobierno lanza al ejército a controlar la frontera de Ceuta, está diciendo que los migrantes representan una amenaza que requiere la utilización del ejército. Es un movimiento político que transmite a la población una posible amenaza de tipo bélica, ¿no? Es decir, los migrantes que están entrando a Ceuta representan una agresión marroquí de la que España tiene que defenderse utilizando al ejército, pero en realidad estamos hablando de población civil desarmada y estamos hablando de una población que no solo es marroquí, es decir, había marroquíes, habían subsaharianos y habían yemeníes que están huyendo de la agresión saudí. Si personas que huyen de situaciones de crisis económicas por la crisis COVID, que si a España afecta, pues imagínense a países africanos, y personas que huyen de guerras o de persecuciones étnicas en otros casos, o persecuciones de tipo por la identidad sexual, que muchas veces los propios perseguidos no quieren reconocerlas frente a sus paisanos, porque son sociedades mucho más homófobas que la nuestra, ¿no? Utilizar al ejército para reprimir a este tipo de personas, el mensaje que lanza es: nos estamos defendiendo de un ataque de una nación enemiga y tenemos que llevar al ejército. Y en realidad está pues cargando contra población civil. Hay unas imágenes muy terribles de los militares disparando gases lacrimógenos, agrediendo a los migrantes, y se veía que eran personas, muchos de ellos menores incluso, y algunos de ellos gente que estaba en situación bastante crítica, ¿no? Como la imagen esta del chico que se abrazó a la de Cruz Roja, que estaba exhausto y tal. Y el mensaje que lanza es, vamos, es tan peligroso y tan reaccionario que los primeros en aplaudir el gesto del gobierno español fue Le Pen y Salvini. Le Pen y Salvini dijeron, así como hay que tratar a la inmigración, sacando al ejército. Una gente que ha denunciado mucho eso es el colectivo de los militares antifranquistas, que se están moviendo muy bien por redes sociales. Se han hecho más conocidos a partir de que a un cabo que firmó el manifiesto antifranquista lo expulsaron del ejército, mientras que a los militares que dijeron que van a fusilar 26 millones de españoles no les pasó nada. Ellos han criticado que los medios de comunicación en Ceuta están blanqueando al ejército, y ellos han subido a las redes sociales los vídeos de los militares apalizando a los migrantes, diciendo: esto es lo que está haciendo el ejército ahí. No se queden con las fotos sacadas de contexto de los medios de comunicación que están al servicio del régimen español, que es el IBEX. El verdadero poder que hay aquí es la oligarquía, no es Podemos ni es Sánchez, es la oligarquía, es la monarquía, y el ejército sirve a esa gente. Hay múltiples soluciones a eso, depende de la perspectiva con la que trates de confrontar el fenómeno de la inmigración irregular, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que lo que hay que romper es con esta visión securitaria de que representan algún tipo de amenaza, y aplicar unos protocolos de acogida humanitaria. No sacar al ejército, sino todo lo contrario, un protocolo de acogida humanitaria acompañado de cierto control fronterizo, ¿no? Y por otro lado, también hay que hacer cierta pedagogía a la población, porque cuando un fenómeno se vuelve muy mediático, da la sensación de que es un fenómeno muy grande, ¿no? Estos días lo de Ceuta parecía que era muy grande, lo nunca visto. Siempre ocurre esto con la migración africana, que parece que es mucho, 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 y que toda África quiere venir. Todo este tipo de discursos basados en el miedo, o que pueden potenciar el miedo y ciertas reacciones racistas. Yo creo que hay que romper con ellas. En primer lugar, a los trabajadores, tanto nacionales como foráneos, les tenemos que garantizar unos mínimos, tenemos que hacer una acogida, tenemos que tener unos protocolos serios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa debería ser la línea. Es una migración que representa un porcentaje pequeñito, es en torno al 9% de la total de migración que recibe el Estado español, y la principal, esto a nivel estatal, luego a nivel de Canarias incluso a veces es mayor que a nivel estatal. A nivel estatal la principal migración es europea.
que en Canarias todavía es más elevada. Británicos, alemanes, también ahora italianos. Esa es la principal migración. Lo que pasa es que esta migración sí tiene vías legales y seguras para venir. Y precisamente son la prueba de que cuando hay vías legales y seguras, no crean este mismo drama. Nunca he visto un drama que la gente diga, los británicos nos invaden. Nunca he escuchado a ningún español decir eso. ¿Por qué? Porque hay unas vías seguras, no se genera, ¿no?, ese tipo de situaciones dramáticas de personas que fallecen, de tráfico de vidas, de mafia. Entonces, al haber vías seguras, es otra cosa, ¿no? Tanto Marruecos como España, al ser estados de la clase capitalista, no hay que olvidar eso, que los estados no son agentes neutrales a la sociedad de clases, sino que defienden los intereses de unas clases específicas, tienen intereses compartidos en que Marruecos continúe ocupando el Sáhara, que esos intereses son esencialmente económicos, porque España, por encima de Marruecos incluso, es el país que más saquea la economía saharaui, por encima de Marruecos y de Francia. Entonces, el Estado español lo que hace en primer lugar es defender esos intereses y decir, no puedo cabrear a mi socio marroquí porque yo también pierdo de que la situación se pueda complicar. Tanto Marruecos como yo ganamos si mantenemos el status quo, si mantenemos la situación de que el Sáhara siga siendo una colonia marroquí. Porque los medios están planteando que a España le interesaría reconocer la RAST, pero si eso fuera cierto, la habría reconocido hace bastante tiempo. Y si eso fuera cierto, no hubiera sido España quien vendió el Sáhara a Marruecos. El hecho es que los intereses actuales del gobierno español es mantener esta situación y seguir ganando y sacando tajada ahí. Y ganan empresas españolas y también empresas canarias, bastantes. Hace poco a Fuerteventura llegó un cargamento de arena saharaui, que una serie de activistas se concentraron y lo rechazaron, porque sigue siendo, es decir, es un expolio incluso de recursos naturales. Hay múltiples factores, están los factores políticos. Marruecos siempre ha tenido una población joven descontenta, ¿no?, sobre todo en la zona del Rif, y en ocasiones facilita su salida. No es que Marruecos les planifique, les obliga a salir, ese tipo de teorías un poco conspiranoicas, sino que lo que hacen en este momento es hacer la vista gorda y dejarlos pasar. Pero hay gente que tiene la iniciativa de salir, el deseo y tal. Hay personas, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? En los pueblos de Marruecos hay más pobreza que en las ciudades, entonces mucha gente que sale de los pueblos sí es por tema de pobreza. Entonces lo que hacen, como son pueblos con un gran sentimiento comunitario, pues reciben ayudas de las familias, de los vecinos, y así reúnen el dinero para poder pagarse la patera. Luego está el tema de personas también que huyen por la homofobia. Luego jóvenes, digamos, sin grandes aspiraciones, lo que llamamos en la izquierda muchas veces el lumpen, ¿no? Esta gente que no tiene ni mucha formación, que no ha tenido mucha experiencia laboral, que se dedica a los pequeños trapilleos y tal, que también muchas veces este tipo de jóvenes salen. Y luego, bueno, hay situaciones en el país alrededor, es decir, hay que valorar que ahora entre Marruecos y el Sáhara hay una guerra muy silenciada, porque se desactivó, ¿no?, el alto el fuego que había ya, y entre Rabat y el Frente Polisario una guerra. Hay que recordar que en Argelia, que también han llegado argelinos al Estado español, hace poco hubo un intento de desestabilización, que todavía está ahí más o menos, que hubieron varios gobiernos que tuvieron que ir dimitiendo desde la caída de Bouteflika, del Frente de Liberación Nacional, que hay sectores también argelinos muy descontentos con este gobierno, pero que también han habido intentos de Estados Unidos de reconducir ese descontento, ¿no? La Irak argelina. En Senegal tenemos una situación de corrupción generalizada hasta el punto de que al opositor Ousmane Sonko se le metió una causa, un montaje judicial básicamente, para que no pudiera presentarse a las elecciones, porque destapó un escándalo de corrupción que implica a Macky Sall, el actual presidente de Senegal. Hubieron disturbios cuando se detuvo al opositor al presidente, la gente joven así, progresista y tal,
que veía en su candidatura un posible cambio y un nuevo futuro para Senegal, pues salió a manifestarse, se les reprimió, ¿no? Lo que está claro es que la crisis sanitaria ha aumentado las contradicciones de la sociedad capitalista y del imperialismo, y en los pueblos del sur, pues cada vez se están levantando más pueblos, es decir, se está levantando Chile, se está levantando Colombia, se está levantando Senegal, se está levantando Birmania, y seguramente en cuestión de meses veremos más pueblos levantarse, posiblemente de un modo muy similar, todavía muy espontáneo, muy primario, una explosión de rabia, pero muy posiblemente veamos ese tipo de cosas. Los discursos humanitarios dibujan o representan los fenómenos sociales de manera que borran el factor político. Sí, ocurre con muchas cosas, es decir, las ONGs cuando hablan de la pobreza te dicen la pobreza es un problema humanitario y lo despolitizan completamente y hablan de ayudar a los pobres, de los derechos humanos de los pobres, pero no te hablan de toda la estructura económica que genera pobreza, ¿no? Lo despolitizan, y con la migración ha ocurrido algo muy parecido, como hay un gobierno con el que no se quiere confrontar políticamente, pues apela a lo humanitario, ¿no? Desde una perspectiva profundamente despolitizada. Y causas profundas hay muchas. Yo creo que una muy importante a señalar es la guerra de Libia, porque la guerra de Libia desmanteló el Estado libio, que era un país con Estado fallido, pero generó conflictos en otros territorios. Es decir, la guerra de Mali no la podemos comprender si no entendemos la guerra de Libia, porque los yihadistas que llegaron a Mali armados hasta los dientes y con experiencia militar, entraron en Mali, pero porque en Libia habían tenido armamento, controlaban pozos petrolíferos, comerciaban con ellos, controlaban piratas en el mar, que traficaban con personas, sí, toda una serie de disparates que vendían personas como esclavos en el mercado esclavo que instauraron. A día de hoy no hay un discurso de condena de lo que ocurrió en Libia y del papel de España, ¿no? Todavía muchas personas condenan el papel de España en la guerra de Irak de 2003, pero muy pocas personas condenan el papel de España en la guerra de Libia, tal punto de que uno de los responsables militares de las operaciones españolas está en un partido que se dice progresista, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, puede ser antiimperialista sin ser progresista, pero no puede ser progresista sin ser antiimperialista. No puede ser progresista apostando por saquear otros pueblos. ¿Por qué no se habla de que el Estado español, Reino Unido, Italia y Francia armaron y financiaron a yihadistas fanáticos para que asesinaran a Gaddafi? Y por si fuera poco, después intervino la OTAN con bombardeos aéreos, etcétera. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de que una serie de países destruyeron y saquearon a otro país y hasta el día de hoy? A un país que era el más estable del continente africano, con la mejor economía, unas tasas de bienestar envidiables para el resto del continente, y ahora, sin embargo, es el infierno, la tierra prácticamente, lo que es Libia a día de hoy. Hay un montón de situaciones políticas en las que las potencias occidentales juegan un papel muy importante, no es un papel pequeñito. En la guerra de Mali, concretamente, España paulatinamente está aumentando su presencia, aunque todavía es pequeña, hay unos 230 efectivos españoles más o menos. Francia, vamos, está ocupando militarmente prácticamente todo el Sahel. Aparte, se respaldan a todos los regímenes reaccionarios, se respalda a Marruecos, se saquea el Sahara Occidental, se respalda a las distintas milicias que hay en Libia, la OTAN y el Africón, más las reformas económicas que impone la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, pues están desmantelando las economías nacionales de estos pueblos, ¿no? En Senegal es muy brutal lo que ha ocurrido con el tema de la pesca, pero también con el tema agrícola. Las reformas a las que les obligó a Senegal el Fondo Monetario Internacional y también la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio fue brutal. 7 de cada 10 granjas cerraron en Senegal en 5 años. Estamos hablando del 70%. Y de lo que más vive el país, que es la pesca, pues vamos, los dos países que más saquean el banco pesquero de Senegal son Francia y España.